Dentro de los diferentes tipos de ataques hacia las criptomonedas existe la típica crítica que afirma que Bitcoin y las altcoins, dada su naturaleza volátil, podrían desestabilizar al sistema financiero internacional o ser la principal causa y fuente de la siguiente crisis. Pero Larry Summers, quien fue presidente de la Universidad de Harvard y secretario del Tesoro de Estados Unidos, dice que, con frecuencia, las crisis financieras tienen que ver más con activos que se percibían como inversiones seguras y que repentinamente se convirtieron en unas riesgosas que con activos riesgosos que se volvieron aún más riesgosos de lo que se esperaba, de tal manera que podemos concluir que es muy poco probable que la próxima crisis sea provocada por Bitcoin. Pero no por eso podemos olvidarnos de la posibilidad de una crisis. Las secuelas y ramificaciones de la pandemia más el conflicto en Ucrania nos hacen pensar en que el futuro de corto plazo para los mercados y las criptomonedas no es tan positivo ni benévolo, y que quizás el nivel de precio actual de Bitcoin no es el fondo o punto más bajo de este ciclo todavía. Por lo tanto, tratemos de contestar la pregunta sobre qué tan bajo llegará Bitcoin y las criptomonedas dado el contexto geopolítico y macroeconómico actual en 3 puntos. El futuro siempre en movimiento está, pero poco probable es que ya hayamos visto el fondo, sí. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. De acuerdo completamente, maestro. Si algo hemos aprendido estos últimos años es que los mercados tradicionales y de criptomonedas, por diversas razones, no necesariamente asimilan el potencial a la baja de los factores negativos presentes inmediatamente. Y hoy ciertamente los factores negativos presentes tienen mucho potencial a la baja que no ha sido completamente descontado en el precio de acciones, bonos y criptomonedas. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es, tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Ay, qué negativo, también hay noticias buenas. El próximo año Google aceptará Bitcoin e Ether para los servicios de clouding. De acuerdo, pero no estoy diciendo que todo es malo, solamente estoy diciendo que el potencial a la baja de los factores geopolíticos y macroeconómicos ya presentes no se ha descontado por completo y que por lo tanto esto todavía no es el fondo. Pero veamos entonces qué tan bajo llegará Bitcoin y las criptomonedas en 3 puntos. Punto número 1. No hemos visto todavía el fondo. En un muy fuerte contraste con los mercados tradicionales bursátiles de crédito, divisas y materias primas, Bitcoin se ha mantenido relativamente estable los últimos 3 meses. Estabilidad los últimos 3 meses, pero ¿qué tal de noviembre a junio? Tiene razón, maestro, si las cosas parecen tranquilas y hasta aburridas para Bitcoin y compañías por la fuerte tormenta que vimos antes. Recordemos que desde el 10 de noviembre de 2021 al 18 de junio de 2022, el precio de Bitcoin cayó 75% en su viaje de $69,000 hasta $17,500 por BTC. En otras palabras, si Bitcoin está relativamente estable es porque la tormenta se adelantó en el criptoverso. Sí, esa es otra manera de verlo. La tormenta por la que están pasando actualmente los mercados tradicionales ya la vimos en las criptomonedas, pero de forma más acentuada de noviembre a junio. La pregunta importante aquí, independientemente si las tormentas se adelantan en el criptoverso o no, es si tenemos más tormentas por delante para Bitcoin. Que el soporte de 19,000 resista, no veo en el futuro, no. Yo estoy con usted, maestro, tomando en cuenta la desaceleración económica internacional que se prevé para el 2023, resultado del incremento en las tasas de interés por parte de varios bancos centrales alrededor del mundo, más las implicaciones del conflicto en Ucrania, es muy probable que los mercados tradicionales y cripto no hayan todavía digerido y descontado por completo los escenarios negativos a manifestarse. Ok, pesimista. Entonces, ¿hasta dónde caerá el precio de Bitcoin? Una vez que se rompa el soporte de $19,000 por BTC, el siguiente es el de 16,000, que en este punto es muy probable que por lo menos se testee o ponga a prueba. Sin embargo, si se llega a presentar un fenómeno que quizás ya tengamos en el radar, pero cuya magnitud nos sorprenda, como un escalamiento militar sorpresivo en Ucrania o una verdadera contracción del crédito en China a raíz de su burbuja inmobiliaria, entonces tenemos que pensar en la probabilidad de testear el soporte de $13,000 por BTC. En resumidas cuentas, testear el soporte de 16,000 hoy parece lo más probable, y el peor escenario, con una probabilidad actualmente reducida, es que Bitcoin se precipite hasta $13,000 por BTC. Veamos ahora qué fue lo que pasó con Binance. Punto número 2. Hackean Binance.
Por si el criptoinvierno y los bajos precios de las criptomonedas no fueran suficientes para mantener nuestros ánimos bajos, intrusos fueron capaces de hackear 2 millones de tokens BNB o el equivalente a 550 millones de dólares, provocando un ajuste a la baja en su precio de más de 6% el 6 de octubre. ¿Los hackearon o los robaron? Los hackearon. Como el Binance Smart Chain, el blockchain en cuestión fue suspendido y 7 millones de dólares en BNB fueron congelados dentro de la red, los hackers solo fueron capaces de sacar del blockchain y por lo tanto robar 87 millones de dólares. Una vez más, los hackers explotaron las vulnerabilidades de los puentes entre blockchains. Así es la verdad, maestro. En lo que va del año ya van más de 2.000 millones de dólares en tokens robados principalmente en hackeos, perpetuados en su mayoría por entidades norcoreanas, a estos puentes entre redes o puentes entre blockchains. Es que esa es la principal desventaja de la interoperabilidad, su todavía poca seguridad. Como ya lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, la interoperabilidad es la capacidad de dos redes o blockchains distintos de comunicarse o funcionar en paralelo. Existen diferentes enfoques para materializar o concretar la interoperabilidad, pero la más práctica y hoy utilizada son los puentes intra-blockchains, pero estos son inherentemente vulnerables por dos razones. Primero que nada, los puentes intra-blockchain agregan complejidad a los ecosistemas. Y al agregar complejidad, agregan margen o superficie disponible para ataques. Y segundo, los puentes están diseñados por entidades con comunidades de desarrolladores mucho más pequeñas que las comunidades de desarrolladores de los blockchains que conectan, y por ende sus códigos no se examinan ni revisan con tanto rigor. Por eso Vitalik Buterin odia la interoperabilidad. Correcto, Vitalik Buterin afirma que un ecosistema cripto más interconectado con estos puentes es simplemente un ecosistema en general más vulnerable. Este punto es particularmente interesante dado que nos habla de cómo la seguridad en esta instancia, y según el creador de Ethereum, además de florecer en el terreno de la descentralización, también florece en el terreno del aislamiento. En fin, el debate sobre la interoperabilidad será uno que seguirá y evolucionará a medida que la industria cripto crezca y logre nuevas aplicaciones prácticas. Pasemos ahora a revisar dos indicadores con nuevos récords, dos de los indicadores más importantes del criptoverso que acaban de lograr nuevos máximos o ATHs. Punto 3. Hashrate y dificultad en máximos históricos. El hashrate de Bitcoin llegó por primera vez en la historia a 321 exahashes por segundo, el 11 de octubre de 2022, es decir, 321 trillones o quintillones en inglés de intentos por segundo hechos por todos los miners de Bitcoin del mundo para lograr solucionar los acertijos matemáticos del Proof of Work del blockchain de Bitcoin, para ganar así la recompensa en satoshis o con suerte en bitcoins. Esto significa que nunca se había dedicado tanto poder computacional en la historia para mantener la red o blockchain de Bitcoin. En efecto, maestro, nunca se había dedicado tanto poder computacional a la red o blockchain de Bitcoin como el 11 de octubre. Puesto de otra manera, nunca habíamos visto tantos miners o nunca los habíamos visto tan ocupados como en esta fecha. Por lo tanto, a raíz de lo anterior, la dificultad de Bitcoin alcanzó 35.6 billones, nivel que nunca se había visto en el pasado tampoco. Sigo sin entender la dificultad de Bitcoin. Es un término simple para algo complejo, pero el término en sí habla de algo difícil. Me hago bolas. Pues es que la dificultad de Bitcoin es tal cual eso, la dificultad de minar Bitcoin. Si el hash rate es el número de intentos en total por segundo para resolver los acertijos matemáticos del Proof of Work de blockchain de Bitcoin, la dificultad es justamente el nivel de complejidad de los acertijos o qué tan difícil es encontrar cada hash o entrada de información sobre las transacciones en el registro. Es parte del balance de la emisión de BTC. Si hay muchos miners, la dificultad sube, y si hay pocos, esta baja. Exactamente, y que la dificultad esté hoy en 35.6 billones significa que cada miner tendría que generar aproximadamente 35.6 billones de intentos o hashes para encontrar la respuesta o hash correcto, registrar la información de la transacción en el blockchain de Bitcoin y ganar la recompensa en satoshis. Pero si el hash rate y por lo tanto la dificultad está en máximos históricos, eso quiere decir que nunca había habido tantos miners, ¿no? Para ser más precisos, quiere decir que nunca se habían asignado tantos recursos o poder computacional al mining de Bitcoin o al mantenimiento de su red. ¿Te parece curioso? Seguramente porque a la par de estos máximos históricos, el precio de Bitcoin permanece 70% por debajo de su pico en noviembre del año pasado. En otras palabras, ¿por qué habrían de minar tantos miners Bitcoin si está tan bajo el precio de BTC? Los miners, los más sabios, saben que
se aproxima algo positivo en el futuro de mediano y largo plazo, De acuerdo totalmente, los miners son los más expuestos a Bitcoin dado que han invertido también en infraestructura para llevar a cabo el mining. Lo anterior también los convierte en los inversionistas más pacientes, de tal manera que todos los desarrollos positivos en el hash rate y en la dificultad de Bitcoin es señal de que se están cocinando cosas muy positivas para el futuro, o que por lo menos eso es lo que esperan los miners. En una entrevista con Bloomberg, Larry Summers también dijo que el oro había sido durante mucho tiempo un activo atractivo para los que buscaban invertir en algo completamente separado e independiente del auspicio o influencia del gobierno, y que las criptomonedas podrían convertirse en una forma en la que las personas que buscan seguridad mantengan su riqueza. Citando a Summers, supongo que las criptomonedas llegaron para quedarse y probablemente para quedarse como una especie de oro digital. Si quieres saber cuáles son las 5 mejores criptomonedas para invertir en octubre, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.